Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, y créanme, es de esas que te hacen pensar que lo que creíamos saber, quizás no era tan así. Hoy vamos a desgranar ese bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo, especialmente el turco, pero que ha resonado a nivel internacional. Prepárense porque lo que vamos a comentar les va a volar la cabeza. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es totalmente gratuito, y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Vayan dándole al botón rojo de suscribir, que esto se pone bueno. Como bien vieron en el título y en la miniatura, hoy el foco está en dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos actores que no solo comparten una química explosiva en pantalla, sino que durante un tiempo también compartieron algo, o al menos eso creímos todos. Y es que de repente un 28 de enero de 2026, ha saltado una noticia que ha revolucionado las redes sociales y los portales de noticias. Una noticia que sinceramente nos ha pillado a muchos por sorpresa. Durante meses, la especulación ha sido la reina. ¿Están juntos? ¿Se separaron? ¿Volvieron a verse? Pues bien, la información que nos ha llegado es bastante, digamos, reveladora y, para ser sinceros, ha cambiado completamente el panorama que teníamos hasta ahora. Hemos sido testigos a través de las redes de sus idas y venidas, de esos momentos que alimentaban los rumores de una relación, de esas miradas cómplices que nos hacían suspirar y soñar con que efectivamente, la magia de la pantalla había traspasado la realidad. Can Yaman con su carisma arrollador y Demet Özdemir, con su talento y belleza, conquistaron a millones de fans con su interpretación en Erkencikus. Y después de eso nuestra imaginación hizo el resto. Vimos fotos, entrevistas, coincidencias en eventos, y todos asumimos que entre tanta conexión, algo más tenía que haber. Y sí, durante un tiempo así fue. La confirmación de su noviazgo llegó, y aunque tuvo sus altibajos y rumores de ruptura, parecía que siempre había algo. El público se enamoró perdidamente de la idea de que la pareja que derrochaba tanta pasión en la ficción pudiera ser real. Sus seguidores más acérrimos se convertían en detectives, analizando cada gesto, cada fotografía compartida, buscando la mínima pista que confirmara o desmintiera sus sospechas. Y es que cuando dos personas irradian tanta complicidad, es difícil para la audiencia no proyectar sus propios deseos y fantasías en ellas. La prensa, por supuesto, alimentó esta llama, publicando titulares jugosos y especulando sobre cada detalle de su vida personal. Pero la noticia de este 28 de enero de 2026 es diferente. No se trata de una reconciliación, ni de una nueva crisis. Se trata de una revelación que nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre su relación y, sobre todo, sobre el momento actual. Al parecer, y esto es lo que ha causado el mayor revuelo, lo que muchos pensábamos que era una separación definitiva o una pausa, en realidad, nunca fue una separación en el sentido estricto de la palabra, o al menos no como la entendimos nosotros. La bomba es que, según fuentes muy cercanas y confirmaciones que están empezando a salir a la luz, Can Yaman y Demet Özdemir habrían estado manteniendo un tipo de relación más privada, discreta, alejada del foco mediático, de lo que jamás imaginamos. Imaginen la escena, los titulares anunciando rupturas, los fans lamentando la pérdida de una pareja tan querida, y mientras tanto ellos, quizás, viviendo su historia de una forma completamente distinta. La información apunta a que, tras una fase más pública de su relación, decidieron bajar el perfil drásticamente. Y no se trata de que se hayan separado y se hayan reencontrado. Se trataría más bien de una evolución, de un entendimiento para priorizar su privacidad y su futuro profesional, alejando su vida personal de la vorágine de las redes sociales y los medios. Es como si hubieran decidido jugar un partido en otra liga, una donde las reglas las dictan ellos y no la opinión pública o las exigencias del mercado del espectáculo. Han tomado las riendas de su narrativa, optando por un camino menos transitado pero, quizás, más auténtico y sostenible para su bienestar. ¿Qué significa esto? Pues bien, significa que las apariciones públicas conjuntas que veíamos o las noticias de supuestas rupturas podrían haber sido simplemente la punta del iceberg. Podría ser que el público y los medios nunca tuvieron la imagen completa. Quizás, después de aquella etapa donde se les veía más juntos y que muchos consideraron el fin de su romance, ellos encontraron una manera de seguir adelante, de mantener una conexión,
pero sin la presión de los flashes y los comentarios constantes. Y esto, queridos amigos, es lo que ha generado el impacto. No es tanto la noticia de que vuelven, sino la revelación de que, en cierto modo, nunca se fueron del todo, pero de una forma que nosotros no podíamos percibir. Es un golpe de realidad que nos obliga a cuestionar la veracidad de lo que consumimos en el universo digital y mediático. Nos recuerda que detrás de cada imagen pública hay una vida privada, y que esta última puede ser gestionada de maneras que escapan a nuestra comprensión. Los detalles son escasos, claro está. En el mundo del espectáculo, la discreción es un arma de doble filo. Por un lado, protege la intimidad, por otro, genera aún más curiosidad y especulación. Pero los rumores, las indirectas y las observaciones de personas de su círculo cercano, o incluso de fans que han sabido interpretar las señales, apuntan a que esta decisión de mantener una relación off the record se tomó hace ya bastante tiempo. Imaginen la presión que deben sentir dos jóvenes figuras públicas constantemente escrutadas. Cada salida a cenar, cada viaje, cada llamada telefónica es susceptible de ser analizada y convertida en noticia. Es natural que en algún momento busquen un espacio propio, un refugio donde su relación no sea objeto de debate o análisis público, sino un vínculo genuino y personal. Esta estrategia de discreción podría haber comenzado incluso antes de lo que pensamos, una respuesta calculada a la intensidad del escrutinio al que estaban sometidos. ¿Y qué hay de sus carreras? Ambos están en la cima de su popularidad. Can Yaman triunfa con sus proyectos internacionales, participando en producciones de gran calibre en Italia y otros países europeos, consolidando su imagen como una estrella global. Demet Özdemir no se queda atrás, consolidando su carrera con papeles cada vez más importantes en series y películas turcas que son distribuidas a nivel mundial, demostrando su versatilidad y talento. Podríamos pensar que una relación pública tan intensa, con sus altibajos mediáticos, podría haber sido un obstáculo para el desarrollo de sus carreras individuales. Al optar por la discreción, habrían podido concentrarse en sus proyectos sin el ruido mediático que a veces acompaña a las parejas de famosos, ruido que puede desviar la atención de su trabajo y generar distracciones innecesarias. Esto también podría explicar por qué, a pesar de los rumores de ruptura que circularon en su momento, nunca se les vio públicamente con nuevas parejas de forma confirmada o prolongada. Quizás esas supuestas rupturas eran simplemente el resultado de la decisión de bajar el perfil, y no el fin de su vínculo. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué implica esto para el futuro? ¿Significa que esta relación discreta se hará pública en algún momento, quizás en una etapa más madura de sus vidas o carreras? ¿O es una estrategia a largo plazo para proteger su intimidad y sus carreras, manteniendo un equilibrio delicado entre la exposición pública y la vida privada? Lo cierto es que la noticia nos abre un abanico de posibilidades y nos deja con muchas interrogantes. ¿Cómo han logrado mantenerlo en secreto durante tanto tiempo, en una era de filtraciones constantes y paparazzi implacables? ¿Quiénes son las personas de confianza que les han ayudado a mantener esta discreción, esos confidentes que han sabido guardar el secreto? ¿Hay planes de boda, de formar una familia en un futuro, o su prioridad sigue siendo la consolidación de sus exitosas trayectorias profesionales? Son preguntas que por ahora, solo ellos pueden responder, y que alimentan aún más la fascinación en torno a su historia. Lo fascinante de esta noticia es cómo desafía nuestra percepción de las relaciones en la era digital. Estamos acostumbrados a verlo todo, a conocer cada detalle, a seguir cada movimiento de nuestras celebridades favoritas en tiempo real. Y cuando algo se mantiene en secreto, cuando hay un velo de misterio, genera aún más intriga y nos impulsa a querer saber más. La estrategia de Yaman y Özdemir podría ser un ejemplo para otras figuras públicas que buscan equilibrar su vida personal con la exigencia de la fama, mostrando que es posible mantener un espacio privado sin renunciar por completo a la conexión con el público. Es un recordatorio de que no todo lo que vemos en las redes o en los medios es el reflejo completo de la realidad, y que a menudo hay un universo oculto de decisiones y pactos que influyen en la forma en que se proyecta una imagen pública. Esta revelación del 28 de enero de 2026 no es solo una noticia de pareja, es un fenómeno social que nos habla de la construcción de narrativas, de la influencia de los medios y de la capacidad de las personas para gestionar su propia imagen y su vida privada en un mundo hiperconectado. Nos ha enseñado que a veces el silencio es más elocuente que cualquier declaración pública, y que la discreción puede ser una herramienta poderosa para preservar lo más valioso, la intimidad y la autenticidad de los sentimientos.
Nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre la persona pública y la persona privada, y sobre el derecho de los individuos a mantener cierta distancia entre ambas esferas. Por supuesto, no faltarán los que especulen sobre los motivos detrás de esta estrategia, sobre si esto es una estrategia de marketing para generar expectativa o una decisión genuina y personal para proteger su relación. Lo que es innegable es el impacto que ha tenido. Los fans, aquellos que los siguen desde Erkencicus, y que siempre han soñado con verlos juntos de nuevo, estarán divididos. Algunos se sentirán decepcionados al saber que la historia no fue como la imaginaron, que la intensidad de su conexión pública quizás no se tradujo en una relación convencional. Otros, en cambio, admirarán su habilidad para mantener su vida privada a salvo del circo mediático, reconociendo la madurez y la inteligencia emocional que ello implica. La lealtad de los fans es un componente crucial en el éxito de cualquier celebridad, y esta revelación seguramente generará un debate interno entre ellos sobre cómo interpretar y apoyar a sus ídolos. En resumen, lo que ha ocurrido este 28 de enero de 2026 con Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple romance o una ruptura. Es la revelación de una estrategia de discreción, de una forma diferente de vivir el amor bajo los focos, que ha sorprendido a propios y extraños y ha reescrito las reglas de la narrativa de una pareja famosa. Nos deja claro que en el mundo de la fama, siempre hay capas ocultas, procesos internos y decisiones personales que van más allá de lo que se muestra en la superficie, y que lo que creemos saber, a menudo, es solo una parte de la historia, cuidadosamente seleccionada y editada para el consumo público. Nos hemos enfrentado a una lección de vida sobre la complejidad de las relaciones en el ojo público y la importancia de la autonomía personal. Y hasta aquí nuestro análisis de esta impactante noticia. De verdad, ha sido un torbellino de emociones e información, un viaje por los recovecos de la vida privada de dos de las estrellas más queridas del momento. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a nosotros, y que les haya dado nuevas perspectivas sobre el mundo del espectáculo y la gestión de la fama. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia? ¿Creían que estaban separados? ¿Les sorprende esta revelación de una relación discreta? ¿Creen que es una estrategia inteligente o algo que podría generar más problemas a largo plazo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su punto de vista siempre enriquece nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir estando al día de todas las novedades y exclusivas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que nadie se quede fuera de esta conversación y expandir el alcance de esta información tan interesante, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada día somos más, y eso es gracias a ustedes, nuestro público fiel y comprometido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con nuevas sorpresas. Un abrazo enorme.